La historia social y política del siglo XXI, de esta España nuestra, de esta España viva, sigue marcada de alguna manera, de alguna forma, la idiosincrasia propia del español del siglo XXI. Cambian las modas, las formas de hacer política, los tiempos, los modos, pero hay algo inamovible, algo inherente al carácter propio de nuestra nación, y es esa separación entre la intelectualidad y el resto. Una división marcada por colores y pareceres, por ideales y por impulsos, por modas y manipulaciones. Dijo el lingüista alemán Hans Hinterhausen en su estudio sobre los episodios nacionales, y basado estas en las anotaciones de Federico Suárez. En la España del siglo XIX, los intelectuales eran liberales. La conciencia histórica de las personas cultas se alimentaban de la historiografía liberal. Por lo tanto, la versión que Galdós nos da de la España es indudablemente parcial. Pero se trataba de una parcialidad adecuada a su pensamiento y a su temperamento y, al fin y al cabo, tanto en política como en literatura, parcialidad significa vida. Y resulta más que discutible la opinión del intelectual, sacerdote y miembro del Opus Dei, siendo esta en los mismos albores del nacionalcatolicismo español, donde había que maquillar casi una inexistente intelectualidad conservadora y también quizás sin nombrar a aquellos eruditos que formaron el conocido como neocatolicismo español, Jaime Balmes, Cándido Nocedal o Joaquín Roca y Cornet, aquel de poca filosofía aparta de la religión, mucha filosofía conduce a ella. En fin, todo discutible, todo adulterado de igual forma y modo, tal como reseñaba el lingüista alemán sobre el sacerdote español. Pero pese a tales influencias, doctrinas y pensamientos, la idea estaba realizada bajo un influjo docto y culto. Podrías estar más de acuerdo o no. Entender el contexto, espacio-tiempo, o bien las situaciones políticas y sociales de la época. Pero lo que nunca negarás es el elemento intelectual de cada idea o razonamiento. Pero, ¿y ahora? Bueno, ahora nada, mediocridad informativa, mediocridad de pensamiento, mediocridad edulcorada, conceptos realizados a medidas y vendidos al mejor postor, una apatía que no solo salpica a los medios, partidos y demás, sino que también a muchos de los ciudadanos de a pie. Ya lo dijo Bertolt Brecht, el peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que del costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vestido, del zapato, de los remedios, dependen decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y se ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe de que su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe, lacayo de empresas nacionales y multinacionales. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy un Café de Levante que toca la historia, la literatura y el cine. Y para eso se encuentra con nosotros nuestro amigo César Jurado Espinar, miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, profesor de literatura de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de honor de la Fundación Puerta de América. Amigo César, todo un placer tenerte aquí en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Muchas gracias. Para mí también lo es, que tú te hayas acordado de mí, que me invites a tu programa, que tiene una altura intelectual verdaderamente pasmosa, ¿no? Y con esa introducción un poco apocalíptica desde mi punto de vista que has hecho, pues bueno, tendré que estar preparado, ¿no? Para lo que, lo que viene a continuación. Bueno, agradezco tus palabras y bueno, siempre comenzamos con un poquito de, me gusta la pluma un poquito ácida y sí, la historia es una lección permanente de inhumanidad, ¿no? Permanente, así que no nos podemos sorprender, porque cuando haces un repaso te da pavor, ¿no? Y este siglo XX lo ha sido y los anteriores también, ¿no? Yo creo que el ser humano está en una casi permanente moribundia, ¿no? Entre un moribundo y yo muchas veces
yo no encuentro mucha diferencia, ¿no? Así es. Porque soy... Ha dicho antes una cosa sobre la política, claro, Aristóteles decía que la política, o sea, quien estaba alejado o no quería saber nada de ella, entraba en la idiocia, ¿no? O sea, en la idiotez, porque claro, políticos inevitablemente somos todos, porque todos inevitablemente estamos dentro de lo que es el reparto de las riquezas y por tanto la política aquellos sabedores que le decían dialécticos, ¿no? Podría ser, y que eran odiados y repudiados por la sociedad porque dejaban en evidencia al que no sabía. Claro. Muchos pueblos tienen la recurrencia de decir nuestros políticos no, pero los políticos nos representan a nosotros, ¿no? Y todos tenemos una parte alícuota de responsabilidad, tanto a nivel de pueblo como a nivel del Estado. O sea, ellos no son seres extraterrestres, son como nosotros, que se dedican a la política, que tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, ¿no? Pero verdaderamente la política es el timón del barco, el timón del galeón que lleva a España. Los que tenemos una cierta edad, yo creo que hemos asistido al cambio más revolucionario que ha tenido España. Cuando yo era pequeño, recuerdo que parte del barrio, de mi barrio, ¿no?, donde tengo allí mi casa, todavía estaba por asfaltar, por alcantarillar, y hemos visto una eclosión verdaderamente magnífica, ¿no?, de una España, decía Alfonso Guerra, que la vamos a dejar que no la va a conocer ni la madre que la parió. Bueno, eso ha sido así, ¿no? Eso ha sido, nos hemos enorgullecido de todo lo que se ha hecho, que no ha sido poco y ha sido muy bueno. Este sistema alternativo de partidos, yo creo que ha sido el periodo de También lo que pasa que esa carencia que quizás hemos tenido política de los últimos 10, 12 años, que está saliendo a la luz ahora continuamente, quizás ha hecho que muchas personas se alejen de esos movimientos políticos, ya no solo del siglo XIX y del siglo XX, sino de la democracia para acá, evidentemente. Cualquier política positiva genera más demandas de política positiva. Y el análisis, quizás los que vivimos en el presente, siempre es interrogativo, porque es obvio, tiene que serlo así, y demandamos más. Si ahora tenemos 2 carriles para ir a Jerez, queremos tener 3, ¿no? Pero los 2 ya están hechos, y hay una medicina universal, y hay una educación que está universalizada, y hay una política de infraestructura, y hay una política, yo creo, acertadísima por parte de Zapatero en el sentido social, de que las personas homosexuales logren casarse. Nos hemos adelantado ahí a toda Europa, ¿no?, incluso a Inglaterra, que lo han hecho posteriormente a nosotros. La ley de independencia, que yo creo que es fantástica, no estará dotada, pero está ahí. De hecho, el PP no la ha quitado, ¿no?, la mantiene, todavía viva. La ley de independencia de Radio Televisión Española, lo que hizo Ernest Lluch universalizando la medicina, eso fue algo, ¿no?, la segunda legislatura del PSOE fue para mí de las leyes más importantes y yo creo que el periodo ha sido muy bueno. Habrá fallas y tendremos muchísimas cosas que mejorar, no cabe duda, eso no es indudable. Pero los que tenemos una edad y hemos visto una España que salía prácticamente de un medievalismo y la hemos visto subir, entronizarnos en Europa, ¿no?, y tener unas dimensiones que cuando éramos pequeños no... Por eso digo que es una labor de todos, no es solamente la labor del político, sino la labor de la ciudadanía en sí, evidentemente. Eso lo hemos hecho entre todos, cada uno con nuestro grano de arena, claro. Eso no cabe duda. Amigo César, yo te oí decir en una ocasión que el cine, en el que estás muy vinculado, ha llegado a tener y a ejercer una influencia social más importante que incluso la arquitectura, que la pintura e incluso la literatura. Yo, entendiendo ese razonamiento que haces, te comentaría cómo nos puedes explicar eso precisamente que nos comentas, cuando tenemos que el cine ha mamado, entre comillas, de los grandes, de las obras más magnas, ¿no?, de la literatura nacional e internacional. La influencia del cine ha sido, desde mi punto de vista, decisiva en la manera de vestir, en la manera de amarnos, en la manera de lo que es el erotismo, de la carnalidad. El cine nos ha ayudado a desentumecernos. Como antes yo decía,
veníamos de un medievalismo. El erotismo con el que yo crecí no tiene nada que ver con el erotismo que crece ahora un chico de 15 años, ¿no? Es muy diferente. Y el cine se posicionó. Fíjate, por ejemplo, en una cosa, la influencia. Digo esta que es universal. Steven Spielberg filma E.T. en los años 70. Le ofrece a Sweets and Rice, le ofrece patrocinar la película para que E.T. deslíe un caramelo con Sweets and Rice. Sweets and Rice tenía que pagar esa publicidad y al final decide que no la hace. Y la hace M&M. Sweets and Rice tardó 5 años en cerrar. La influencia fue tan decisiva que marcó el destino de una empresa de esa categoría. El vestuario. Rebeca se terminó convirtiendo en una prenda que utilizaban unas mujeres determinadas. Ponte esta Rebeca, de la película del año 40, ¿no?, de Alfred Hitchcock, ¿no? La influencia era decisiva. Y posteriormente, por ejemplo, el otro día, el doctor Brioso Santos, del que presumo de su amistad, me decía que estaba viendo una película de Pedro Lazaga. Y al advertirle yo que iba a presentar el libro de Salvador Daza Palacios, el viernes, en el Palacio Ducal, decía él, la Inquisición no terminaba, y estaba muy bien observado, muy bien visto, decía, prácticamente hasta que tú te divorciaste, porque los dos contrayentes tenían que apostatar. Bueno, esas películas de Pedro Lazaga, de alguna manera, era el paso definitivo. O sea, la ley de Fernández Ordóñez se firma en el 84, si mal no recuerdo, 85, y hasta entonces las parejas que optábamos por el divorcio tenían, los dos contrayentes tenían que apostatar. Esa es una cosa increíble, ¿no? Y el cine se trató de decirnos a todos que ya estábamos liderados de todo eso, ¿no? Por ejemplo, Garci también tiene una película, ¿no?, que yo creo que es bastante decisiva en ese sentido. Hubo un cine ahí que sí influyó de manera determinante en dejar atrás nuestro pasado y abrirnos al futuro, ¿no? Y eso es así, ¿no? El cine tiene... Yo creo que ahora no, fíjate, ahora en la actualidad yo creo que no. Señor, dame paciencia. Como todos los sanluqueños hemos ido a verla en Tropel, y yo, por razones semiprofesionales, porque yo estoy en la academia, tengo que decidir o tengo que votar a la mejor película, ¿no? ¿Va a influir en que las gentes vengan a Sanlúcar? Yo creo que sí. Y si hubiera sido un éxito más arrollador, un éxito como 8 apellidos vascos, sí hubiera traído gente aquí al cine. Me estoy acordando ahora de los puentes de Madison. Los puentes de Madison, Four Seasons, tienen un hotel de 7 estrellas, como hace Four Seasons. Ahora está haciendo uno en la Plaza de Canalejas, en Madrid, de esas dimensiones. Y se hizo un hotel justo donde Clint Eastwood fotografía, ¿no?, a Meryl Streep. En aquella, no sé si recordarás la película, bueno. Bueno, eso que comenta también suele pasar, por ejemplo, con El Resplandor, ¿no? El famoso hotel del Resplandor, también, que todavía sigue visitándose y trae, bueno, a casa. Richard Gere en la película de Pretty Woman, ¿no? Ahí, en ese hotel, me parece que hay que reservar con 1 año de antelación todavía, si te quieres acoger a una habitación de aquellas, ¿no? Y César, dedicas tu tesis doctoral a la pedagogía en el cine en la Universidad Española, ¿no? En la Universidad Española. ¿Cómo se enfoca esa metodología desde el nivel del profesorado? Bueno, yo lo que hago en la universidad es explicar novelas, obras de teatro y leitmotivs poéticos que hayan sido elevados a categoría de corto, medio o largometraje.
y es mi pasión, y es mi locura, porque claro, yo vivo rodeado de literatura y cine, que es una suerte magnífica, ¿no? Porque que tu hobby sea tu profesión, pues un porcentaje muy escaso de la población se lo puede permitir. El mío es, efectivamente, este. Y asisto, querido Rafael, a una descanonización de la cultura. Yo creo, desde mi punto de vista. Hoy es difícil que, pedagógicamente, ¿no?, como el título de la tesis indica, hoy es difícil que un alumno lea un libro entero. Un libro entero. Y todavía peor, que vea una película entera. Tú dirás, es imposible. Bueno, yo estoy en la Facultad de Comunicación Audiovisual. El móvil, que es enseguida se puede titular como un generador de mala educación, ¿no?, de la peor y desastrosa mala educación que genera, pues yo creo que nos frivoliza la manera de actuar ante la cultura. Y hay una descanonización que yo no sé hasta dónde va a llegar. Yo no soy apocalíptico, nada. Yo creo que hay una vuelta de tuerca absolutamente nueva. Yo tengo que mandar en la universidad extractos de lectura, porque un libro entero es imposible. Normalmente tengo 5, mando 5 libros, ¿no?, al principio. Yo creo que en una asignatura de literatura en la universidad, 5 libros enteros. Mando uno que es El cuaderno gris de Josep Pla, que para mí es mi libro de cabecera, o uno de mis libros de cabecera. Imposible. Mando Mortal y Rosa. Lo leen. Es un libro del año 75 de Paco Umbral, que es una joya de la corona. Está dedicado a su hijo, con 5 años muere de leucemia, y es un librito así. Es desde mi punto de vista, el español mejor escrito del siglo XX. El mejor, el más pulido, el más refinado, el mejor orquestado. Una joya. Mortal y Rosa, que es un verso de Pedro Salinas. Mando Castilla, de Azorín, El árbol de la ciencia, y una novela de Felipe Benítez Reyes que se llama El novio del mundo. Es el poeta gaditano, ¿no? Para mí el mejor escritor español vivo. Para mí, desde mi punto de vista. El mejor poeta español vivo. Estaba acordando ahora de un buen amigo que vive en la ribera del Duero, y dice, yo no diría que es el mejor de casi nada, ni siquiera del vino, habiendo nacido a las orillas del Duero. Y me estaba acordando, digamos que uno de los mejores actualmente... Me vas a disculpar que te interrumpa, pero me gustaría que leyeses, por favor, esta poesía. Vale. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. El que no tiene Dios tiembla en la noche. Quien encontró el amor, tal vez no lo buscaba. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca. El dueño de la rosa sueña con laberintos. Aquel que halló el lugar piensa siempre en marcharse de ese lugar. El que no lo halló nunca es un desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras desprecia las palabras. Quien busca las palabras, lo cifren, halla solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento. Todo lo que se tiene es una niebla, y las vidas ajenas son la vida. Nuestros tesoros son tesoros falsos, y somos todos ladrones de tesoros. Felipe Benítez Reyes. Una muestra genial de que el ser humano es totalmente,
digamos que podríamos decir que es inconformista, ¿verdad? Y es, bueno, es un laberinto de ideas y pensamientos. Yo creo que no tiene remedio. No, Yo creo que la condición carnal de la existencia humana es irremediable, no tiene remedio. La carnalidad será, como dice Felipe Benítez, irredimible. Irredimible porque no tenemos solución. El egoísmo, la avaricia, la ambición, serán, sin lugar a dudas, las características de las generaciones que vengan a continuación, de tus hijos, de tus nietos, porque no te puedes separar de esa condición carnal. Es terrible. Y sobre todo, y podemos engarzarlo un poco con lo que comentabas hace escasos minutos. Esa nueva tecnología que, mal usada, se convierte en un arma peligrosa. De mala educación, que es lo peor que se puede decir. De mala educación, pero hoy todavía ciertas personas con una cierta edad han conocido la tertulia, han conocido el hablar cara a cara, los debates, han conocido el intercambio de opiniones, pero hoy día se está haciendo todo, casi todo, o una gran parte de la juventud lo está haciendo todo a través del móvil. Y se enamoran a través del móvil, hablan de política a través del móvil, se insultan a través del móvil, sin hacer caso a los gestos, a la mirada, a algo diferente, que también viene evidentemente a cuento de lo que estabas contando, ¿no? Decía el catedrático de griego de la Universidad de Sevilla, don Máximo Brioso, al que tuve el otro día había una alumna, Arregli Prieto, que fue alumna suya, levantarse, erguirse. Yo haría lo mismo, porque es uno de los pocos sabios con el que yo he tenido el gusto de hablar. Y fíjate lo que llegaba a decir de la mala educación. Se lo escuché una vez en su casa de Sevilla. Decía, yo preferiría comer con una puta, con un señor que fuera homosexual, o con un ladrón, o con un asesino. Pero con una persona de mala educación no lo soportaría nunca. A mí me parece que es un razonamiento de un refinamiento. Un calado importante. Y de un calado que tú dices, joder, efectivamente. Y el maldito móvil nos ha generado, pues, esto que vemos, ¿no? Que tenemos que pedir perdón, oye, que me llaman, está absolutamente encadenado a la vida, ¿no? Se entromete en todo, ¿no? Es un absoluto, entre dos personas, hemos asistido todos, ¿no? 3 amigos y los 3 con el móvil y están los 3 a tomar una copa, ¿no? O sea, es más importante probablemente el que te llama que el que tienes enfrente, ¿no? Parece como que el otro es el verdaderamente importante, ¿no? Asistimos a esa... César, no me gustaría irnos a la segunda parte del programa sin antes terminar con algunas puntualizaciones, sobre todo del cine, sobre todo 2. Yo quiero que me comentes un poco cómo llegas a ser miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que creo que es un punto interesante y que son pilares importantes de tu formación y de tu vida. Sí, pues yo fue hace mucho tiempo. Yo intenté en mis años, cuando yo estaba en esta casa, yo hacía un programa parecido al tuyo, aquí, cuando Manolo Halcón era el director, y entonces llegué a Madrid, era muy joven y, bueno, hice un programa de radio, un programa de radio que se llamaba El Último Romántico, La cabecera del programa era preciosa, decía, desde aquí, desde esta atalaya de la radio, les habla seguramente el último romántico. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman, y se oye hasta un rumor de olas y un batir de alas. ¿Qué será, señores oyentes, esto que nos sucede? Es la fuerza de la radio que con su amor nos traspasa. Buenas noches. Con todos ustedes, José César Jurado, probablemente el último romántico. Esa cabecera del programa estaba muy conectada con alguien a quien yo admiraba ya desde Arenas Movedizas, desde aquellos programas, que era Carlos Herrera. Carlos Herrera para mí es la voz de la radio, es el Papa. Él dice que el Papa es Luis del Olmo. Yo creo que el Papa es Carlos Herrera. Y ese programa me dio pie
después a también intervenir en televisión. Intervenir en televisión en un programa que se emitía, era el canal 4 de Castilla y León. Lo emitíamos desde los estudios de Segovia, parecidos a estos, ¿no? Parecidos a esto, ya hace muchos años. Y se llamaba Vivir de Cine. Yo quería ser actor, fracasé olímpicamente, hice 2 castings, fracasé, pero siempre estuve asociado a la academia desde sus inicios. Y después escribí un libro que se llamó La fragua del cine. Mi mentor, porque para ser miembro de la academia tienes que tener un padrino, como se suele decir vulgarmente, si no, no te bautizas, ¿no? Y era un conspicuo y afectivo amigo, que era José Luis Borao. José Luis Borao apostó por mí. Dijo que me había oído hablar de cine, que verdaderamente tenía los conocimientos y que estaba recién escrito un libro que se llamaba La fragua del cine, que era una historia que recopilaba toda la historia del cine desde 1895 hasta el año 2000. Y justo ahí, en el año 2000, en el año 2001, él, apadrinándome, pues tuvieron a bien los miembros de la academia de elegirme como miembro de la misma, de la que me honró y de la que pienso estar durante mucho tiempo, igual que de la Fundación Puerta de América, de la que me siento honradísimo que yo tenga esa inmerecida dignidad, ¿no?, de ser miembro de honor desde el año 2014, ¿no? Pero para mí es como para un almirante llevar aquí lo luzco y lo digo y presumo de ello, ¿no? Sí, las chatarreras, ¿no? Sí. Eso para mí ha sido. César, decía el gran Luis Buñuel, si se demostrara ahora mismo la luminosa existencia de Dios, ello no cambiaría estrictamente nada de mi comportamiento. ¿Tú crees que alguien... Qué luminoso, ¿eh? Exactamente, alguien con un pensamiento tan adentro, ¿no?, tan profundo, ¿no?, tan hondo, fue una pieza clave que revolucionó, ¿verdad?, el cine en España, ¿no crees? Y en el mundo. Y en el mundo. Yo creo que es uno de los 10 mejores cineastas del mundo. No sé si habrás visto El banquete de los genios. No sé si lo conoces, ese libro. Bueno, salió hace poco tiempo. Es un homenaje que le hacen en la casa de Josh Cukor, que tiene en Los Ángeles, y está nada menos ahí en esa foto Ruben Mamoulian, está John Ford, está Alfred Hitchcock, está George Stevens, está Billy Wilder, y están homenajeando al maestro Buñuel. Eso que tú acabas de decir, mira, cuando me has hablado sobre mi docencia antes en la universidad, los chicos, algunos si me vieran ahora mismo se reirían, porque durante años he hecho la misma pregunta. Todos los chavales sabían que en junio o en septiembre caía una pregunta. ¿Y cuál era la pregunta? Biofilmografía e influencia de Luis Buñuel en el cine. Todo un clásico. Eso se reían porque decían, este va a hacer esta pregunta. Eso que acabas de decir, yo no lo sabía de Luis Buñuel. En mi último suspiro, el final del libro, que es un libro como si te hablara tu abuelo, ¿no?, al oído, bajito, dice Luis Buñuel: tengo la seguridad de que si mañana me muriera y dentro de 10 años resucitara, yo haría varias cosas. La primera, irme a comprar todos los periódicos de la mañana. Segunda, tomarme mi café. Tercera, descubrir que el mundo no tiene remedio. Claro, que es la irredimibilidad de la que yo antes te hablaba. La condición carnal, podremos vivir 200 años, 500, da igual. Es que esto no tiene solución. Quiero decir, hemos llegado quizás ahora, yo observo que el ser humano sigue siendo igual de egoísta. Mi dinero, mi tal, ¿no? Igual. Pero sin embargo, las instituciones son tremendamente sensibles y solidarias. Por ejemplo, una ley que a mí me ha
dejado fuera de juego ha sido la ley de independencia. La ley de la dependencia, perdón. Es que hizo dos. Zapatero hizo la de la dependencia y la de la independencia de Radio Televisión Española. Las dos me parecieron dos leyes fundamentales. La de la dependencia era que a mi madre, que entonces cuando estaba viva la pobre, pues la dotaban o económicamente o le ponían una auxiliar de enfermería, cuidadora, para que... Eso es de una sensibilidad en el gobierno que me llama la atención. O sea, que la institución, es curiosa, ha superado al individuo en categoría humana, en categoría ética, en categoría deontológica. Eso es algo fascinante. Porque tú ves al individuo uno por uno, y todo el mundo con la cartera, y a ver, y tal, ¿no? Y les ves esos egoísmos, que luego tú dices, bueno, nos hemos reunido, y entre todos hemos sido capaces de hacer una ley como esa, aprobar una ley de ayuda al que no puede. A mí eso me parece fantástico y me parece que merece un análisis. Yo creo que fue uno de los pilares de esa España más progresista, ¿no?, digamos, y de ese pleno siglo XXI, donde parecía que hacer política podía ser de otra manera diferente. Claro, yo no sé, económicamente, como no entiendo, seguramente a lo mejor Zapatero hizo muchas cosas desastrosas, pero eso me supera a mí, porque yo no entiendo, bueno, no sé. Viste el final de la cosa, no viste el fondo o el trasfondo de todo lo que había por detrás. Yo creo que hay una situación que es como una especie de tsunami que viene desde fuera, que realmente yo creo que el gestor presidente del gobierno va haciéndolo con más o menos acierto, pero yo no creo que intervenga tanto en la economía. Yo creo que son otras razones más poderosas. Claro. No sé yo, si hubiera seguido Zapatero, a lo mejor estaríamos en el desastre más absoluto, o a lo mejor hubiera sido una situación muy parecida a la que ha propuesto el gobierno del Pues amigo César, si te parece, pasamos unos momentos a publicidad y seguimos hablando de libros, de literatura y de... Si no te aburro y no aburro a la audiencia... Por favor. Pues... Amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos hablando con César Jurado, hablando de literatura, hablando de sus quehaceres diarios, y ahora vamos a hablar, César, de otro pilar importante en tu vida, como ha sido la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, y en este caso El Quijote. Cervantista hasta la médula, lo sabemos, y yo quisiera empezar preguntándote cómo podemos entender la obra de Cervantes, en este caso la obra del Quijote, como obra revolucionaria para su tiempo. Juan Ignacio Ferreras, que era un gran intelectual, decía que el Quijote era para edades provectas, ¿no? O sea, edades maduras. Y yo creo que sí, que lo es, ¿no? Pero que también se puede, lógicamente, hacer un esfuerzo desde las edades iniciales para, de alguna manera, ir lubricus et flexosus, ¿no?, que diría mi fray Juan de Arriola recién conocido. Es un inquisidor del año 1624 y que dice que esa prosa, para tratarla de lubricar y deslizar, pues está muy bien desde las edades iniciales. Cuando dices que yo soy un cervantista, lo soy un amante de Cervantes, pero no a nivel de investigación, que no tengo ninguna, ¿no?, desgraciadamente. Un conocedor, bueno, pues de su obra sí, ¿no?, porque la explico en clase y porque soy un enamorado, pero no a nivel de investigación, ¿no? A nivel de investigación no, porque yo no he investigado jamás sobre la figura de Cervantes. Pero un conocedor de su obra, un admirador de reclinatorio permanente, sí, hasta tal punto, fíjate,
cuando entro en la facultad, termino quinto, y mi profesor me decía, yo desprecié el libro, no lo vi, no lo entendí, ¿no? Entonces me dijo con buen tino, me dice, mire usted, si usted no sabe de Shakespeare y Cervantes, usted debería dejar la literatura, porque lo que han escrito los demás son variaciones de lo que han escrito estos dos señores, sobre la novela, el teatro, la poesía. Y aquello me picó de tal manera, Rafael, o sea que yo tenía que abandonar mis estudios porque verdaderamente no encontraba cuál era la conexión genial para un tipo como yo, ahora mismo, que tiene ya puesto en su testamento morir con esos dos libros de la editorial Cátedra, de aquellos años, que me acompañen en el camino ya del que nunca se puede volver, ¿no? O sea que de despreciarlos a enamorarme de tal punto y entendiendo y viendo después de muchas lecturas, leo permanentemente, leo diariamente, no se puede vivir sin leer, ¿no? O por lo menos yo no entendería la vida, ¿no? Yo no he leído nada superior a eso. Después de haberlo ya desentrañado, metido en mis adentros, ¿no? Sí, de haber estudiado más la obra de Cervantes de una manera más filosófica. Exactamente. Más que histórica, podríamos decir. Sí. El Cervantes se mete en todo, en la vida diaria, porque hoy le comentaba a mi hermana que estaba comiendo con sus amigas algo que le digo, come con moderación y sobre todo cena poco, ¿no? Porque yo mucho me temo que en la oficina del estómago se gestione y administre mucha más salud del cuerpo de la que ahora sospechamos. Bueno, eso es de una actualidad viva, ¿no? Porque hay que comer con moderación y sobre todo hay que cenar poco. Bueno, los expurgos de libros se siguen haciendo en pleno siglo XXI, claro, y ya lo teníamos en la obra de Cervantes. La obra de Cervantes es rabiosamente actual. Yo cada cosa que leo y releo de Cervantes cada vez me gusta más, ¿no? César, permíteme que te tire una carta encima de la mesa. Dijo en una ocasión don Benito Pérez Galdós, hablando de las grandes personalidades de otro tiempo, ¿no? De los grandes carismas, de las grandes obras, de los hacedores de cultura. Decía, hoy los vemos subir, no tanto quizás por lo que ellas crecen, como por lo que nos achicamos nosotros. ¿Pudiese ser que el personaje de Don Quijote se haya magnificado también con el tiempo? Sí, se ha magnificado, no cabe duda. Es un personaje universal, no tiene fronteras, ¿no? No tiene fronteras. Yo le oí decir aquí en Sanlúcar a Enrique Tierno Galván, cuando era el PSP, ¿no? En el Teatro Apolo, le oí decir, y después de Cervantes, Galdós, ¿no? O sea, detrás de Cervantes, el mejor narrador español era don Benito Pérez Galdós. Y una frase de Galdós que a mí siempre me pareció muy enigmática fue, ya al final de su vida, que él dijo, adiós, Cervantes mío, adiós. Una despedida de su escritor, ¿no? De película, bueno, él utilizó muchísimo, lo cita 1000 veces en los episodios nacionales. Claro, ¿cómo no lo va a citar? Si es que no se puede... hablar de literatura y no hablar de la obra de Cervantes, pues es una falla. Me decía ese profesor también, cualquier clase donde se hable de literatura, si no se mencionan en uno u otro momento la obra de Shakespeare o Cervantes, es una clase de literatura, pero coja. Y bueno, y luego, viendo yo el tiempo, que yo les cito casi a diario en las clases, ¿no? Porque no se puede uno de otra manera. Y el personaje, claro que sí, el personaje es grandioso, ¿no? Y hablabas antes de cómo está perfectamente engarzado, ¿verdad?, con el siglo XXI, y a la vista está que sigue siendo estudiado por filósofos, por médicos, bueno, por doctores, por literatos,
seguimos estudiando, desengranando una obra escrita en el siglo de oro español. Así es, permanentemente, permanentemente, permanentemente. Manuel Gutiérrez Aragón le han nombrado recientísimamente miembro de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Y entre sus méritos está haber hecho una obra, un estudio sobre Cervantes. Cinematográficamente ya hizo una cosa que interpretó en su día Alfredo Landa y Fernando Rey. No sé si te acuerdas de la película de Don Cervantes, de Don Quijote, que está en una muy buena edición, ¿no?, de CDs. Y hablando un día con él en la academia, él me decía que, hablando sobre la carta de Dulcinea, perdón, de Don Quijote a Dulcinea, que era una pieza, me decía él, dice, es el primer texto que se pudiera decir literariamente que es surrealista, porque es un loco que le manda una carta a un personaje que no existe a través de un paleto que no sabe leer. César, eso es tan bueno, eso es tan genial. ¿Y de dónde la escribe? ¿Y de dónde la allí la escribe en medio del bosque? En medio del bosque, allí en la sierra, medio en cueros, ¿no?, que estaba Fernando Rey, y esa, tú lo lees, eso, y si me permites la digo, por ¿no?, favor, que es una auténtica joya, ¿no? Le dice, llévale esta carta a Dulcinea, y querida y soberana señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, ¡ay, dulcísima Dulcinea del Toboso! Él te envía la salud que por tu culpa él nunca tiene. Si tus desdenes son en mi aflicción, tu fermosura a mí me desprecia, y tu gusto, como yo ya estoy acostumbrado por la vida, nunca suele ser en mi favor, mal podré yo sostenerme en esta cuita, en este problema de buscaros, desearos y nunca encontraros. Mi buen escudero Sancho te enviará entera relación. Oh, bella ingrata, siempre amada enemiga mía, de cómo por tu causa yo aquí en la sierra quedo. Si tú gustares un solo día, uno, en socorrerme, no lo dude, suyo soy, y si no, haga lo que le viniere en gana, que yo, acabando con mi vida, habré satisfecho a su crueldad de siempre para conmigo, y créame, señora mía, a lo más profundo de mi deseo. Suyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Esto lo dirá un chino. Esto es un trozo de literatura que está dentro de los extractos que yo mando, como la Magdalena, como el To Be or Not To Be, el quinto fragmento de la obra de Sófocles, Edipo, cuando Edipo mata a su padre para yacer con su madre y sajarse posteriormente los ojos y deambular por la vida con ese puñal seco en su interior, pues esta carta es una joya, porque esto jamás pasará, porque todos hemos buscado, deseado y nunca encontraros. Víctor Hugo decía, desde que leí la Dulcinea de Cervantes, abandoné para siempre la Beatriz de Dante. Claro, ¿por qué? Porque la Beatriz de Dante era un personaje fijado, claro, orquesta. Esto no. Este personaje no era, podía ser, estamos hablando de otra dimensión. Porque, bueno, sí es verdad que
esa carta que hoy día se sigue estudiando, bueno, se sigue estudiando, algo que se ha recuperado, que se está estudiando, que se está sacando. Verdaderamente la obra de Cervantes, desde que comienza hasta que se termina, se puede ir desgranando, y hay personas, en este caso como tú, que estás desgranando, como gente amante de la obra de Cervantes, que desgrana poco a poco. ¿Y eso cómo llega? ¿Cuál es el retorno que tiene cuando eso se le da a una gente joven que quizás no ha leído esa obra y que está empezando en el mundo de la literatura? Porque me imagino que será un poco complicado. Cuando se desgrana bien, ellos la aceptan y la reivindican y se enamoran. Yo tengo la suerte en mis clases de hacerlo con cierta cercanía, con cierta afectividad con los alumnos, y los alumnos te puedo garantizar que me lo recompensan con más de lo que yo merezco, ¿no? Este año, y no este año, pero elegir al profesor que les va a dar el discurso el día de su graduación, pues yo soy, y está feo que lo diga, pero es así, pues casi todos los años, por no decir todos. Un año pasó que no estaba, y uno mandó una orla, hacer una orla, solamente para que yo la firmara, con mi nombre. Fue una cosa excepcional, la tengo como algo muy... Pero normalmente, y una de las cosas que más les apasiona es mi amor por Cervantes. Eso es algo curiosísimo, o sea, el cómo yo transmito eso, ¿no? El cómo, porque ahí hay dos alturas. Lo que le dice a continuación Sancho no tiene desperdicio ninguno. Dice, por la gloria de mi padre, que eso es lo más bonito que yo he escuchado en mi vida. De todas maneras, mi señor, dele usted la vuelta a la carta y escriba con letra clara y firme que cuando llegue allí su sobrina me dé los 3 pollinos que usted a mí me debe. Eso es el factor del idealismo y el realismo, ¿no? Que Salvador de Madariaga nos hablará de lo que es la sanchificación de Don Quijote y la quijotización de Sancho, que son dos seres que van creciendo por momentos, llegando a otras alturas, hinchándose cada uno del otro, ¿no? Aprendiendo, cada día te vas volviendo más discreto y más sabio, según veo, amigo Sancho, ¿no? Y el otro, a través de la educación, es el capítulo 12, ¿no? En el segundo fragmento, que es otra joya, ¿no? Claro, yo que tengo la cabeza como de barbecho, hablando con usted, me he convertido en tierra de regadío, ¿no? Y ahora ya voy entendiendo más, comprendiendo más, y ya él, en la segunda parte, vemos esa quijotización que se va pues refinándose, apuntalándose, ¿no? Constantemente hasta llegar ya a la eclosión final, que es una maravilla, ¿no? Está él, Sancho, en su casa. ¿Cómo lo dice Cervantes, ¿no? Es una joya. Está en su casa y alguien le dice, pues tu amigo se está muriendo, ¿no? Y él rápidamente se ajusta los calzones, pero él estaba allí con los niños, atendiendo con Teresa Panza, abroncado por Teresa, ¿no? Por su irresponsabilidad de haberse ido y tal. Y él está allí y de pronto se ajusta bien los calzones, atraviesa la calle y justo allí piensa, yo cobraré algo, porque su sobrina sí, pero yo era su único amigo, no tiene hijos. O sea, Cervantes no pierde el hilo de lo que es el personaje y lo que es la condición humana, claro. Lo que es la condición humana. O sea, que nos retrata a todos, ¿no? No tenía hijos, yo era su mejor amigo. Pero cuando llegó al umbral de la habitación y vio que su señor yacía allí, en aquel camastro, y que verdaderamente el ángel de la muerte se lo llevaba, algo le turbó la cara. Corrió y le asió las manos. Alonso Quijano, ya no Don Quijote, reconociéndole, le dijo, amigo Sancho, perdóname, te he hecho hacer tantas locuras, perdóname. Y él, mirándole, le dijo, no se me muera usted de melancolía, mi señor,
No, ya yo no puedo vivir sin su medicina, la fantasía. No, no, no se me muera. Vayámonos otra vez. Salgamos otra vez a los campos de Castilla. Era verdad. Los rebaños eran grandes ejércitos. Sí. Y los molinos eran gigantes que había que destrozar y a los que había que ganar. Sí. Y perdóneme usted, mi señor. Dulcinea existía. Era verdad. El único que no la veía era yo. Eso vivirá mientras que el ser humano lea una sola línea, mientras que tenga capacidad de entendimiento de lo que es la vida, traspasará fronteras y fronteras, porque eso es la naturaleza humana. Y es verdad, ese final, como dices, ¿no? Como Miguel de Cervantes mantiene esa condición humana hasta el último momento, o sea, sabe cuál es el perfil perfectamente, en este caso, de Don Quijote, cuál era la visión y el perfil exacto de Sancho Panza, y él ya lo nombra, como tú bien dices, por su nombre, claro, por Alonso de Quijano, no por Don Quijote, y hasta el último momento, es verdad que engarza la historia más realista, ¿no? del ser humano. Sí. Es fantástico. Es un concepto de humanidad. Fíjate, hablando un día con Héctor, que seguramente entrevistarás aquí también, porque es un grandísimo profesor. Él decía algo que yo digo en clase repetidamente. Él me dijo un día, en uno de nuestros viajes a Madrid, le oí como el epígrafe del capítulo 20 de la aventura de los batanes. En el capítulo de los batanes hay un pasaje que es glorioso, ¿no? No sé si te lo digo, sí. Puedo abusar. Si cuando tú quieras me cortas no. Y dices, oye, vete a casa de Tony y tómate un helado ya, o a la Barbiana y te tomas... Bueno, dice, en esto parece ser, o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado alguna cosa lenitiva, que es lo que más se debe de creer. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro nunca pudiera hacer por él. Así que, por bien de paz, se soltó la lazada corrediza con que se sostenían los calzones y echó al aire entrambas posaderas, que por cierto, no eran muy pequeñas. Pero él pensó que podía hacer esto sin estrépito ni ruido. Esa mudanza le costó, pero al cabo vino a hacer más ruido de aquel que a él tanto miedo le había dado, porque los batanes eran instrumentos que utilizaban nuestras abuelas para secar los paños antiguos y se dejaban poner por la noche. Estamos hablando de las 5:30, 6 de la madrugada. Oyólo esto Don Quijote y le dijo: ¿qué es ese rumor que ahora oigo, amigo Sancho? Dice: yo no lo sé, mi señor. Que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y al fin y al cabo, por fin se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Pero Don Quijote, como estaba tan junto y cosido con él, no se pudo excusar de que los olores no le llegaran a sus narices. Y entonces, tapándoselas y con aire gangoso, dijo: amigo Sancho, retírate 3 o 4 pasos allá, que la mucha confianza que te he dado ha engendrado este menosprecio. ¿Sabes lo que eso significa? Él lo tituló como el primer conjunto de la literatura diarreica. A mí no se me fue. Yo tengo muy buena memoria, afortunadamente, y me pareció que era para cuando yo disertara y hablara, e incluso cuando se lo dijera a los alumnos, tratar esta literatura diarreica, porque me parecía que no, o por lo menos yo desconozco, otro pasaje de otro escritor que haya hablado sobre la tragedia de las
funciones fisiológicas, que es una tragedia, ¿no?, a la que asistimos todos los días. Gracias a destiempo. ¿No? Y que son absolutamente inevitables. Pero ¿qué es lo que se escondía ahí? Humanidad. Una humanidad enorme. En el pasaje, lo que Cervantes de alguna manera, o a lo mejor no lo quiso destacar, pero lo que sí yo entiendo es la humanidad. Había en el 19, cuando se le pierden las muelas, le dice, méteme las manos dentro y cuéntame las que me quedan, ¿no? Porque cada una de ellas vale como un diamante. Claro, un diente vale más que un diamante, ¿no? De hecho, un médico amigo mío, odontólogo de Madrid, cuando me lo oyó, me dijo, déjame ese pasaje que lo voy a poner aquí. Y lo tiene puesto, ¿no? ¿Qué es lo más destacable? Lo más destacable es la humanidad. Porque para escribir, querido Rafael, se lo decía yo a mi amigo Salvador Daza el otro día, para escribir hacen falta 3 cosas. La primera, ser un humanista. Que lo que te interese sea el paisaje humano, las personas. Segunda, tener una inteligencia superior, reunir los datos que quieres, hablar, cotejarlos entre sí, razonarlos y exponerlos. Y tercera es ser un alma cándida, ser un buenazo, porque ese esfuerzo tan tremendo que tienes que hacer no se va a ver recompensado económicamente desde ningún punto de vista. Me refiero a mi amigo admirado Salvador Daza Palacios, que ha compuesto el mejor libro, desde mi punto de vista, que se haya editado en Sanlúcar durante mucho tiempo. La Inquisición en Sanlúcar de Barrameda. El trabajo que ha hecho Salvador Daza Palacios es de 20 años, Rafael, de 20 años, metido en esos archivos, sobre todo con esos legajos. La época que ha tocado, que es una época densa, complicada, porque bueno, la verdad que trabajar con ese tipo de archivos y de papelajos eso es un material, yo lo he visto muy pocas veces. A mí me mandó un profesor durante los cursos de doctorado allí y salí huyendo como el que sale de la peste, porque yo soy un divulgador, pero no soy, como te he dicho antes, ningún investigador. Entonces, lo que ha hecho es de un mérito, ese hombre se ha crucificado los ojos para que Sanlúcar tenga una monografía sobre ese tema, que el que venga detrás tiene muy poco ya que decir, porque está dicho todo. Cervantes, siempre se habló de la situación económica tan paupérrima que tuvo, de la situación tan paupérrima que padeció. Y probablemente fuera así. De hecho, se dicen que sus hermanas, ¿no?, en la biografía de Trapiello, habla sobre las Cervantas, que probablemente se prostituyeran por allí, por la calle de la Montera de Madrid, ¿no? Se habla de eso. Hay otras veces que he oído que no era tanto, pero supongo que sí. Él siempre deseó irse a América. Por cierto, el libro de Brioso Santos, Cervantes y América, que es fantástico, que habla sobre las veces que Cervantes estuvo con la ilusión de hacer sus Américas, ¿no?, de poder tener un... Por tanto, escribir es una condena prácticamente a la nada, o sea, a la satisfacción puramente personal. Sí, eso, nada más. Como yo le dije a él, las cosas que se hacen por la avaricia personal, por el egoísmo personal, al final no trasciende. Las cosas, sin embargo, nobles como la que ha hecho Salvador Daza Palacios por los demás, esa trascenderá. Y ese libro quedará ahí como una auténtica joya, como un auténtico referente sobre ese tema en la ciudad de Sanlúcar. Lo ha hecho por amor, porque a él le encanta. Él me decía antes de la comparecencia, nos tomamos un café en el Palacio Ducal y me decía: César, yo soy más feliz, aunque tú no te lo puedas creer, entre los legajos esos, con lo polvoriento de eso, intentando con mis 10 diotrías
ver dónde aparece la filtración de Sanlúcar de Barrameda, que ahora en un acto donde me tengo que casi convertir en un pequeño actor, y yo soy una persona humilde, claro, como lo es él, grande como lo es él, y referente. Permíteme, César, que te lea un extracto, eso sí, sacado de Fortunata y Jacinta, de un tema que ya nosotros tocamos con una cerveza de por medio y que me pareció muy interesante. Dice: todo el Viejo Testamento no era más que una farsa, una imitación de las teogonías indias y persas. Bien se veía la producción de los mismos mitos y símbolos, el pecado original, la expulsión del paraíso, la encarnación, la redención, era una serie de representaciones poéticas y naturalistas que se reproducían a través de los siglos, lo mismo a orillas del Éufrates que del Nilo, que del Jordán. Te hago esta pregunta porque no sé si sé también de tu parte en la literatura mística, en este caso uno de tus autores que has estudiado y que has trabajado ha sido San Juan de la Cruz. Apartando un poco a San Juan de la Cruz, nos centramos en esto que te acabo de leer, y yo te pregunto, ¿crees que estamos interpretando malamente el Viejo Testamento, César? Joder, qué pregunta, madre mía. Yo soy un enamorado. Los que me conocen bien lo saben, yo soy un enamorado del Antiguo Testamento. Yo creo que el Nuevo Testamento, hay una dulce mediocridad en ellos. Una dulce mediocridad. Hay pasajes, como el capítulo 5 al 8 de San Mateo, que es glorioso. Ese es glorioso, porque eso es una colcha con la que nos hemos abrigado durante casi 2000 inviernos. Ese pasaje, el Sermón de la Montaña. Pero centrándonos en el Antiguo Testamento, te voy a contar una anécdota. Este año yo daba clases de una asignatura de la que no sabía demasiado. Uno se vuelve con el paso del tiempo socrático, ¿no? Y no sabe ni siquiera de lo que se te atribuye que sabes algo. Esta asignatura a mí me sobrecogió, porque por distintas razones yo tuve que dar esta asignatura que en un principio no estaba en mi POD, en mi planificación docente, ¿no? El primer día que llego a clase, yo había visto, había leído, había tal, y hay una chica leyendo el Antiguo Testamento en clase. 71 tipos allí, futuros licenciados en comunicación audiovisual, graduados, perdón, en comunicación audiovisual. Uno de los chicos le reprende que estuviera leyendo la Biblia en clase, y a mí se me enciende, como haga el 2, se me enciende la bombilla. Y digo, momento. Al fin y al cabo, aquí el que tiene que determinar lo que se lee y no se lee soy yo, que supuestamente soy el especialista. ¿Qué está usted leyendo, señorita? Y me dice ella, estoy en el capítulo 4. Bueno, el capítulo 4 es glorioso. La historia de Caín y Abel. Ese mito que cuenta, yo lo conté en clase. Caín es un señor que es como si fuera un señor de la colonia, que lo que siembra son patatas, lechugas y demás. Pero Abel es un ganadero. Y cuando le hacen las ofrendas a Dios, cada uno de sus productos, Dios tiende a ser más cariñoso con Abel. Se convierte en el favorito de Dios. Y esto le genera a Caín la envidia. Le corroe la envidia. En una oportunidad, cuando está Abel a punto de agacharse para recoger algo, el otro con una horcajadura de borrico muerto se la clava en la espalda y lo mata. A continuación, aparece Dios y le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Caín le contesta, yo no estoy detrás de mi hermano en todos los sitios.
Dice, yo creo que tú eres porque a mí la sangre de tu hermano me llama, me clama y me grita desde el fondo, desde lo más hondo de la tierra. Y entonces no te voy a matar, te voy a expulsar, te voy a desterrar al valle de Enoc y allí morirás de viejo, enfermedades, hambre. Esa historia del Antiguo Testamento, como otras muchas, porque yo soy, ya te digo, un enamorado del Antiguo Testamento, un enamorado de toda la prosa judaica. Yo soy un auténtico enamorado. Ese conocimiento de la condición humana establecido hace 2500 años en ese episodio, nada más, para mí es de una clarividencia absoluta. El Génesis, para mí, es un libro clave, absolutamente magnífico, bien contado, bien aliteraturizado. Es una belleza de libro, es una auténtica joya. Los que no son aficionados, yo les recomendaría sobre todo los grandes poetas mayores, Isaías, Ezequiel, el arranque de Ezequiel, eso es una maravilla. El arranque hasta el capítulo 3, eso es una gloria. Cuando le dice en el capítulo 3, ya terminando, le dice a Ezequiel, abre la boca. Te voy a meter este libro dentro. Mastícalo. Trágalo. Rúmialo. Ese le dice Dios, para que tú le digas a los israelitas que no adoren a otros dioses y que solamente me adoren a mí. Somos hijos del libro, porque Dios, sin un texto, no es nada. Dios necesita el texto. Coránico, hinduista, judaico, maometano o, afortunadamente, el nuestro, que a mí me parece el mejor. Pero necesita el libro. Lo que adoramos, querido Rafael, son a nuestros poetas. Veterotestamentarios, vetero es el prefijo que señala Antiguo Testamento, y neotestamentarios. Somos unos enamorados del libro. Sin el libro no vamos a ninguna parte. Y esa historia que es el comienzo de Ezequiel es grandioso, porque cuando está justamente Dios, que se le aparece al profeta allí y le dice, trágate el libro, es que de alguna manera tú vas a ser hijo de una palabra. Y dice Cervantes, somos hijos de una palabra leída u oída, e importa mucho qué palabra sea, porque esa palabra termina gobernando nuestros destinos y aún más, hasta lo más íntimo de nuestras vidas. Pues amigo César, bueno, creo que el tema daría para mucho, ¿no? Hablar del Antiguo Testamento es inacabable. ¿No? Incluso hablar Daniel, un profeta como Daniel, que a mí me vuelve loco, y ¿no? hablar de ese misticismo, ¿verdad? Del misticismo y por ejemplo, la obra, para mí el misticismo me gusta mucho, el gran teatro del mundo, ¿no? De Calderón de la Barca, me parece una auténtica joya, ¿verdad? Pero sí es verdad que antes de despedirnos, César, a mí me gustaría que nos dieses una pincelada de ese quinto centenario, Magallanes Elcano, que tenemos a la vuelta de la esquina y que desde diversos puntos y de diversas asociaciones se está trabajando para llevar a cabo. ¿Qué te parece a tal efecto, ¿no? Lo que tenemos, como digo, y vuelvo a repetir, a la vuelta de la esquina? Aquí el recordatorio de alguien que yo le denominé hijo de Urano, porque tenía tanta fuerza y era tan enorme, tan grande, un personaje tan relevante, que no creo que se den muchos como él, ¿no? Él, pues, estará latiendo en todos nosotros y sobrevolará sobre todos nosotros ese 16 de septiembre, como no puede ser de otra manera, ¿no?
que era la gran figura de Paco Pacheco, que fue el que elevó, el que poetizó, el que tuvo la primera idea que yo desconocía de la circunnavegación, al primero que yo le oí, ¿no? Y que lo elevó a los altares y que sacrificó su patrimonio y su vida, probablemente, porque sufrió pues muchas cornadas, ¿no? Porque la vida te da muchas cornadas, y él se dejó la vida en ello. Al igual que Salvador Daza se ha dejado los ojos, Paco Pacheco se dejó su vida en ello, y eso sobrevolará sobre todos nosotros. Desgraciadísimamente, eso es pasado. El nuevo presidente, Juan Antonio Manzano, con el que he compartido varios momentos, me ha parecido muy luminoso. Me parece un hombre con la cabeza muy bien puesta, muy equilibrado, sabiendo dónde está y a dónde quiere llegar, y creo que la Fundación Puerta de América, que como te he dicho, yo me siento honradísimo perteneciendo a ella como miembro de honor, pues le auguro un buen futuro. Creo que no va a morir, creo que esa fundación va a tener el suficiente coraje, el espíritu pachequista para seguir adelante y que no muera en el intento que tanto procuró Paco. Ahora hay, curiosamente, como sabes, el gobierno ha determinado una comisión que está presidida por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Esto ya es un paso fundamental. La Diputación, sabemos, a través de que está muy conectado, la Diputación de Cádiz, y que quiere echar una mano lógicamente económica, ¿no? Porque esto, lo que necesitamos para andar son dineros. Evidentemente. Desgraciadamente es así, ¿no? Y hay factores, iba a decir uno, no me atrevo a decirlo, porque no lo sé, si quieres te cuento, no sé, casi preferiría, pero estamos ahí ahora mismo con unos sueños, unas ilusiones, ¿no? De que seamos capaces de aunar esfuerzos entre todos los sanluqueños, y por el espíritu de Paco y por nosotros mismos, por nuestra dignidad como individuos y como ciudadanos, que ese suceso tan magnífico y tan absolutamente arrollador como fue la primera circunnavegación alrededor de la Tierra, pues seamos capaces de celebrarlos todos. Llevarlo todo a buen puerto, ¿no? Yo confío en que sí, y creo que la Fundación está ahora mismo con Angelines, ¿no? con Juan Antonio y con todo el patronazgo, ¿no? que son muchos, las horas de esfuerzo, de peleas, de circunstancias a veces adversas, pero que siguen con un rumbo para ver si realmente el barco vuelve otra vez en 1519 y que todos podamos sentirnos orgullosos. Yo estoy completamente seguro que sí. Que sí, así también lo espero yo. Amigo César, ha sido un verdadero placer estar aquí, que cierres hoy nuestra cuarta temporada, si no me equivoco creo que el programa número 81 con el que descansamos y con el que cerramos esta cuarta temporada para oxigenarnos un poquito y volver a la senda de este rinconcito. Pues gracias a ti por tu trabajo y por lo que he dicho al principio, por dignificar la palabra, elevarla a categoría de palabra mística, de palabra culta, de palabra elegante, en una situación, como tú al principio apocalípticamente decías, sobre que hay muchos medios, ¿no? Pues que hacen que se convierta en una vomitera, ¿no? Los medios de comunicación. Tú elevas, dignificas la palabra. Gracias, César. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste, nosotros, bueno, como le he dicho a mi amigo César, nos despedimos en esta cuarta temporada. Volveremos para septiembre, con nuevos invitados, con nuevos amigos y con nuevas cositas sobre nuestra mesa de este Café de Levante. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario, de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Como siempre digo, que tengan muy buenas noches y que sean muy, muy felices.
Sí, ayer lo tuvimos aquí, su recuerdo, a la vera de la mar, donde las rayas del coto nos detiene la vista en ese navegar intenso hacia la bahía. Porque los otros viven, y los otros sí que están, sí, aquí en Sanlúcar, donde se aventuraban también los intrépidos buscadores de vidas nuevas desde hace más de 500 años, y con los rumbos a los buenos aires, puestos en su retina, constantemente. Y ayer hablábamos de las expediciones, de sus ideales, pero también de la planificación, del método, del estudio, y sobre todo de la paciencia, de los meses y de los años, en el mismo trabajo, en el mismo empeño, en las mismas cosas, hasta que salen. Y volvíamos a hablar y a escuchar, como desmenuzadores del rigor, de nombres, de lugares y de hechos ciertos, y hablábamos también de los acontecimientos, de las gentes labradas, en este Guadalquivir nuestro, desde la Torre del Oro, desde el puente de Triana, de Arenales, de Meandros, de Ribera, de Bonanza y de Bajo de Guía, porque la historia, la aventura, es una manifestación de todos, es un logro de todos, y así, en ese deber ser, se llega a la conciencia de los jóvenes, de todos los países, de todo el mundo, para que conozcan, para que sepan, para que vivan, porque ellos habrán de ser los guardadores futuros de nuestra historia, de nuestras costumbres, de nuestra cultura, en definitiva de lo que la humanidad es. Y sí, ayer estuvimos aquí, cerquita de Bajo de Guía, llenándonos de ganas de vivir, arrimando la juventud a la ilusión que alguna vez nos falta. Y así, y de esta manera, aquí nos tienen, convertidos ya en embajadores, todos, y en divulgadores también, de esta tierra que lanza el fuego hacia el infinito futuro. Y hoy nos sentimos más felices, más esperanzados, más seguros de nuestras cosas y más convencidos de nuestras obligaciones, porque ayer pareció como si volviera a estar aquí. Y pareciera que era desde siempre. Y ahora un poquito de Don Quijote, en esta su segunda parte, capítulo 16, cuando nos dice: la poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella, pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Hala de tener, el que la tuviera, a raya, no dejándola correr en torpes sátiras ni en salmados sonetos. No ha de ser vendible en ninguna manera. Y si ya no fueren poemas heroicos, en lamentables tragedias, o en comedias alegres y artificiosas, no se ha de dejar tratar de los truanes, ni del ignorante vulgo. Sí, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ella se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde, que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Hasta aquí este trocito del capítulo 16 de la segunda parte del Caballero de la Triste Figura, Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.